fortaleza. El temor cuando se convierte en fortaleza, y vamos a mirar esto el día de hoy. Amén. Inclinen ahí sus rostros y oren y díganle: Señor, yo quiero aprender más. Padre, aquí estamos. Es tu amada iglesia. Es los que tú has traído, Señor, para ir dando cambio a su vida, a su corazón, a su alma, a sus pensamientos. Padre, aquí estamos, Señor, porque queremos cada día alinearnos a ti y queremos encontrar esa voluntad, Señor, que desde el principio sabemos que está haciendo en nosotros para bien. Padre, aquí estamos en esta mañana y tú nos has querido hablar de fortalezas en este tiempo y ha sido beneficioso, Señor, porque he ido quitando una a una, Señor. Y sé que aparecen más, pero no importa, porque tu palabra dice que es viva y eficaz y penetrará hasta lo más profundo y escudriñará mi corazón hasta que realmente, Señor, me alinee con tu amada presencia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Porque nuestras luchas, porque nuestras armas, sino poderosas ¿para qué? ¿De qué? ¿En dónde está? Muy bien, vamos allá. Muy bien, muy bien. Segunda de Corintios. Ya lo tenemos bien referenciadito. Nos falta irnos aprendiendo el 5 y el 6. Pero ya llegaremos allá. ¿Cuánto lo creen? Amén. Segunda Corintios 10, 4 en adelante, hasta el 6. Y dice así, lo vamos a leer. Pues, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción ¿de qué? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de quién, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, ¿sí? Que podamos descubrir esas fortalezas que están ahí, que a veces no nos dejan ver el conocimiento del Señor y que a veces aparecen y que están siendo construidas de una u otra manera, ¿sí? Pero que se va construyendo. ¿Cómo se construye un camino? ¿Alguien sabe? ¿Cómo se construye un camino? Caminando por ahí, ¿no? Y una y otra vez, hasta que ese pedazo va quedando como abierto, limpio. Y uno ya sabe, ay, aquí esto es un ¿qué? Camino. Y así pasa con las fortalezas. Estamos pensando una y otra vez, hasta que eso se convirtió en algo grande y uno ya transita por ahí y vuelve por ahí. Y a veces eso es lo que a veces se levanta contra el conocimiento ¿de quién? De Dios. Nosotros debemos entender que el miedo es una emoción que es parte de nuestra naturaleza. ¿Cuánto lo creen? El miedo está ahí en nosotros, siendo una sensación desagradable, porque el miedo no es muy bueno que digamos. Toda persona que tiene miedo no es una sensación como el estar feliz, el estar contento, el estar gozoso, ¿sí? No, cuando viene el miedo es algo horrible porque le pueden a uno temblar las piernas, ¿sí? Hay vacíos en nuestro estómago. Entonces cada una de esas cosas, entonces es desagradable, produce una percepción de peligro, algo va a pasar, algo va a suceder, que ese miedo puede ser real o a veces puede ser supuesto. Pero ¿qué es lo que nos produce miedo? ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Sí? Entonces, a veces esos miedos siempre están para el presente
y para el futuro, pero hay personas que viven de miedos pasados. Y eso es más duro aún, ¿sí? Viven de miedos ¿de qué? Del pasado. Todo miedo activa el sistema nervioso central. Y eso lo tenemos nosotros. Y lo activa, empieza ahí con una respiración. Hay cambios en la respiración, es como más rápida la respiración cuando va a pasar un miedo. ¿Sí? Empieza una ansiedad también ahí. El ritmo cardíaco empieza ¿a qué? Acelerarse. Tum, 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 tum. ¿Sí? Una serie de cosas ahí. Y descarga, dice que descarga adrenalina. Y la adrenalina es una hormona que responde a una alerta, a un miedo que está por suceder. Y a veces uno no sabe si gritar, si correr. ¿Sí? Los miedos son tan terribles que a veces nos hace que no controlemos los esfínteres, ¿sí? Y termina a veces en desastre. El miedo se manifiesta en angustia, en sentimientos de angustia, en sentimientos de inseguridad, ¿sí? Y en sensación de amenaza, algo está pasando, ¿sí? Entonces ahí. Y uno dice, ¿el miedo es normal? ¿Sí o no? Sí, es normal. Es normal que nosotros tengamos ¿qué? Miedo. Pero es anormal cuando ese miedo se convierte en un pavor. Y un pavor es un miedo extremo. Gente que vive ¿con qué? Con miedo. Miedo a lo que está pasando, miedo a lo que está sucediendo, miedo a las noticias, miedo a muchas cosas y viven ¿con qué? Con pavor. Y muchas veces ese miedo también se puede convertir en terror. ¿Sí? Y ese terror es donde ya se involucra las recreaciones mentales como la imaginación. Y usted empieza como ya a imaginarse, ay, pero si pasa esto, pasa lo siguiente, y se forma ¿qué? Una película grande, ¿en dónde? En nuestra mente. ¿Sí? Y eso no puede pasar, iglesia. El miedo es una fortaleza que se levanta contra el conocimiento de Dios, cuando este miedo va mucho más allá de lo que nosotros podemos controlarlo, mirarlo, ¿sí? O sentirlo, porque muchas veces ese miedo no nos va a dejar conocer lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dice que la palabra más repetida en la Biblia es no tengas miedo. Dice que aparece 365 veces. Es decir, que cada palabra de no tengas miedo se repite todos los días de nuestra vida por todo un año. ¿Sí? ¿Qué es la más? Yo la verdad no me he puesto a contarla en no tengas miedo, pero sí las he encontrado en no tengas miedo. ¿Sí? Y si dice que hay 365 veces, están ahí. Porque nosotros somos unas personas que dentro de nuestra vida está ¿qué? El miedo. Pero muchas veces este miedo se puede convertir en ¿qué? En pavor, que es un miedo ¿qué? Extremo, y también en terror, que ya es cuando usted imagina muchas cosas. Y cuando usted empieza a imaginar, empieza a descontrolar su vida, empieza a mirar una serie de comportamientos. Y necesitamos nosotros saber qué es el miedo. Isaías 41:10, por favor. Empecemos con un no tengas miedo. 41:10. El no tengas miedo o el no temas. Isaías 41:10. ¿Lo tenemos? ¿Su hermano lo encontró? Y dice así, Isaías 41:10. No temas. ¿Qué es lo que dice?
Porque yo estoy con ¿qué? No desmayes, porque yo soy tu ¿qué? Que te esfuerzo. ¿Siempre qué? ¿Siempre qué? Muy bien. El segundo, ¿siempre te qué? Con la diestra de mi justicia. ¿Qué nos dice el Señor hoy? Que no tengamos miedo, que no temamos. ¿Por qué? Porque Él dice que está ¿con quién? Con nosotros. Déjenme decirle, el miedo está dentro de nosotros, es parte de nosotros, tiene que ver con nuestra naturaleza, pero Dios hoy nos está diciendo, no importa que tengas miedo, yo estoy ¿con quién? Con cada uno de nosotros. Dice Dios que está contigo. Y por eso nos pide que no desmayemos, ¿sí? Que no nos asustemos, porque Él siempre nos va a ayudar y Él siempre nos va a sostener con la diestra de su ¿qué? De su justicia. Muchos tenemos esta fortaleza, pero esta puede llegar a ser, el miedo puede ser la base de todas las fortalezas mentales que nosotros tenemos para que se levantan contra el conocimiento de ¿quién? Del Señor. El miedo es una emoción natural, pero cuando se convierte en una forma de vida, ¿sí? Usted vive con miedo todas las veces, está siempre amedrantado, pues se está convirtiendo en una base para que todo lo que usted construya para ahí, lo construya bajo la base de ¿qué? Del miedo, del pavor, del terror. Y a veces uno emprende algo, a veces uno hace algo, a veces uno estudia algo, y siempre uno lo hace con un miedo que a veces uno, cuando empieza en miedo, uno a veces voy a hacer esto, pero sé que no me va a ir ¿qué? Bien. ¿Sí? No sé qué pueda pasar. A veces uno dice voy a invertir este dinero, pero quizás lo voy a perder. Ya tiene ¿qué? Miedo. Pero Dios hoy nos está diciendo, ustedes tienen miedo y delante de su naturaleza, déjenme decirles, yo estoy con ustedes, yo voy con ustedes. Y así nosotros podemos ir caminando sin que este miedo se convierta en una fortaleza para conocer lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Cuando nosotros vivimos con miedo, ese miedo nos hace vivir en la lógica, en la razón, ¿sí? Y eso nos da pie para nosotros ser incrédulos, ¿sí? Cuando nosotros tenemos ese miedo o ese pavor o ese terror, nos va a llevar a tener incredulidad, ¿sí? Porque no le vamos a creer ¿a quién? A Dios, de lo que pueda hacer con cada uno de ¿qué? De nosotros. A veces vivimos con miedo que nos da susto enfrentar las situaciones que han de venir. Nos da miedo administrar lo que Dios nos ha dado. Nos da miedo porque a veces tenemos experiencias traumáticas que cuando queremos volver a avanzar, no está el ánimo suficiente porque uno ya tiene una mala experiencia. Y como el miedo sí queda ahí, ¿no? El susto de lo que pudo pasar ese día queda ahí. Entonces eso nos da el no querer avanzar. El miedo nos hace estar quietos y vivir en una pasividad. O sea, yo mejor me quedo acá porque no quiero arriesgar absolutamente nada. Entonces nos hace quedarnos quietos ahí, paralizados. Porque eso hace el miedo. Cuando nosotros lo pasamos de ese miedo al pavor y al terror, nosotros nos quedamos, mejor dicho, quietos y no queremos hacer absolutamente nada. El miedo nos paraliza y también paraliza algo importante que Dios ha colocado dentro de nosotros, que también está, y es la fe. Todos aquí tenemos fe de una u otra manera, pequeña o grande. Dios ha colocado en nuestro corazón fe.
Pero cuando nosotros hacemos que el miedo crezca o le damos más cabida al miedo, pasando a un pavor, a un terror, pues la fe se va disminuyendo y lo que usted ha vivido en experiencia, eso es lo que usted está caminando. Y entonces nuestra fe está quieta y paralizada. Y cuando la fe está quieta y paralizada a causa del miedo, pues viene la desobediencia. ¿Viene la qué? La desobediencia. Y ahí es donde dice uno, existen personas siendo desobedientes, no porque quieran ser desobedientes, sino que son desobedientes porque viven en miedos lógicos y reales en sus vidas. Hay personas que son desobedientes porque tienen miedo. Viven en sus miedos y son desobedientes porque no le quieren creer al Señor. Están ¿qué? Paralizados. Y por eso viven así. Y tienen excusas para esos miedos. Y son lógicos los miedos. Y empiezan a construir desde ahí. El miedo no aparece de la noche a la mañana. O el pavor o el terror no aparece de la noche de la mañana. El miedo siempre está en nuestro ser. Por eso el miedo acecha y a veces nosotros construimos bajo eso y se está convirtiendo en una fortaleza y ahí es donde nosotros nuestra vida camina ¿en qué? En desobediencia. Porque tenemos una fortaleza mental que es el ¿qué? ¿Cuánto lo creen? Amén. Todos tenemos miedo, de una u otra manera aparece. Pero el miedo hay miedo desde el nacimiento hasta nuestra ¿qué? Vejez. Vamos a vivir con él. ¿Sí? Y eso nos hace que nos expongamos que siempre y caminemos siempre. Porque el miedo desde el nacimiento hasta la vejez está caminando. La experiencia del miedo es una situación que produce en nosotros dolor y malestar. Y se va a volver racional. Tengo miedo porque no sé hacer esto. Tengo miedo porque no he experimentado esto. Tengo miedo y se vuelven ¿qué? En temores, pavores, terrores que se levantan contra lo que Dios quiere. Y a veces se establece en nuestras vidas, impidiendo que nosotros podamos vivir una vida en libertad y en fe, la que Dios nos ha entregado. Miremos algo, Mateo 25. Un buen ejemplo. ¿Lo tenemos? No, Mateo 25, 14. ¿Lo tenemos? ¿Todos? Espere que por aquí lo están buscando. ¿Listo? Dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó. ¿Qué le entregó? Ese es Dios entregándole cosas a ¿quiénes? A nosotros. 15. Uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otros 1. Y cada uno conforme a ¿qué? Capacidad. ¿Conforme a su qué? Capacidad.
O sea, mire, Dios nunca nos va a dar cosas que usted no pueda, ¿qué? Manejar o administrar. Dice que Él nos entrega conforme a nuestra, ¿qué? Capacidad. Déjenme decirle, iglesia, si Dios les ha entregado algo a ustedes, casa, familia, trabajo, es porque usted tiene la capacidad ¿de qué? De administrarlos. ¿Lo creen? ¿Sí lo creen o no lo creen? Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la ¿qué? Y escondió el dinero ¿de quién? Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas ¿con quién? Con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trabajó otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. 21. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre muchos te pondré, entra en el regazo ¿de quién? Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, ¿qué le dijo? Buen siervo y qué, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te qué, entra en el gozo de quién. Pero cuando llegó también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres un hombre duro, que ciegas donde sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve ¿qué? ¿Qué tuvo? Miedo. Bueno, vamos a mirar qué pasó cuando uno tiene miedo. Fui y ¿qué hizo? Y escondí ¿tú qué? En la tierra, y aquí tienes lo que es tuyo. ¿Qué pasa cuando uno tiene miedo? Esconde, se esconde o esconde. ¿Sí? No solamente hay argumentos que pone que son lógicos, Señor, conozco que eres ¿qué? Duro. Que recoges donde no ¿qué? Sembraste. ¿Sí? ¿Es lógico lo que le estaba diciendo? Sí, pero no es la verdad. Por lo cual tuve miedo, 25, y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo, ¿qué? ¿Y qué más? Negligente. ¿Sabías que ciego donde sembré y recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío. ¿Con qué? Quitarle pues el talento y dáselo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene se le dará, será dado, y el que tendrá más y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene será ¿qué? Quitado. ¿Por qué? Por el miedo. ¿Sí? ¿Por qué? Por el miedo. El miedo lo llevó a no accionar de acuerdo a la capacidad que él tenía. Y argumentó en su corazón, no puedo dar. El Señor, a veces uno dice, Señor, ¿usted por qué me confía esto a mí? ¿Sí? ¿Le ha pasado o no le ha pasado? Pues déjeme decirle, es porque ha visto la capacidad que en usted. Porque el Señor confía en usted. A pesar de los miedos que usted pueda tener,
Dios confía en quién, en cada uno de nosotros. El miedo lo llevó a no accionar ni a ver su capacidad. Y es que nosotros tenemos miedo desde pequeños, desde nuestra infancia, miedo a la separación de nuestros padres. ¿Usted ha visto un niño cuando lo llevan al jardín por primera vez? ¿Qué pasa? Le da miedo, llora, grita, se desespera, ¿cierto? Y no se quiere quedar ahí, porque él tiene ¿qué? Miedo. Miedo a la oscuridad. Un niño apaga la luz y le da ¿qué? Miedo. Miedo a los ruidos fuertes. Cuando él desconoce los ruidos fuertes, ¿qué pasa? Le da ¿qué? Miedo. Miedo a ser abandonado. Sufren los niños. Miedos en la niñez, y es que los tenemos ahí. Miedos al rechazo o al castigo en la niñez. Miedo a fracasar en la escuela. Un niño de verdad siente miedo cuando pierde una materia, cuando le va mal en el colegio. ¿Sí? Tiene miedo. Tiene miedo a decepcionar a sus papás. Tiene miedo a lo desconocido. Y ahí no para. En la adolescencia vienen otros miedos. Miedos a ser aceptados, tal y como son. Miedos a no encajar con sus amigos. Miedos al no tener un propósito. Hay miedo sobre eso. En las personas adultas vienen miedos como a tomar decisiones equivocadas, a equivocarse. Hay miedos a eso. Miedos a perder el control. Miedos a la soledad. Hay miedos al fracaso económico y miedos al fracaso profesional. Están esos miedos ahí. ¿Y qué me dice? También hay miedos a la enfermedad. Miedos también a perder algún ser querido. ¿Eso produce qué? Miedo. ¿Y qué me dice? ¿En la vejez se acabarán los miedos? No, ahí están. Miedos a la muerte. Miedo a la dependencia, al depender de alguien. Porque uno llega a la vejez y gloria a Dios por los que tienen buena salud, pero los que no, ¿qué? Empiezan a depender ¿de quién? De otros. Y eso en la vejez produce ¿qué? Miedo. Miedos a dejar cosas o asuntos sin resolver. Qué bueno cuando Dios nos da la capacidad, nos da la oportunidad de nosotros resolver cosas del pasado para no vivir en los miedos de qué, de los que han de venir, en los presentes o en los futuros. Miedo al abandono de la pareja. Porque como se ha ido construyendo una relación, ¿cierto? Y hay temor a que la pareja lo abandone o pase ¿qué? Algo. Miedo a esas enfermedades crónicas. Y es duro. ¿Qué más miedos podemos tener nosotros? Miedos a perder el trabajo. Miedos a perder una casa. ¿Sí? A lo material. Y ahí están esos miedos. Por eso hay gente desobediente. Es ¿por qué? Por sus miedos. Pero Dios nos dice, no tengas ¿qué? Miedo. Yo estoy ¿con qué? Contigo. Y te sostendré con la diestra de mi ¿qué? De mi justicia. Entonces debemos ser aquí inteligentes, sabios. Es decir, hay un miedo. Pero Dios está ¿con qué? Con nosotros. Tengo miedo, pero estoy caminando ¿con quién? Con Dios. Tengo miedo, pero sé que Dios obra a favor de ¿qué? De mi vida.
porque esos miedos están ahí. No solamente eso, hay personas que no le están sirviendo al Señor o que no llevan una vida conforme a la voluntad del Señor por miedo. Pero también hay personas que le están sirviendo al Señor y caminan en eso, ¿por qué? Por miedo. Y Dios no quiere eso, mis hermanos. Dios quiere que nosotros confiemos en Él y caminemos en Él, sabiendo que los miedos los tenemos, pero en Él hay que seguridad. En Él hay que paz. En Él hay tranquilidad. ¿Cuántos lo creen? Y eso es lo que Dios quiere. Gloria al Señor por cada una de esas cosas que el Señor hoy nos puede hablar. Todos son factores que en cualquiera de nuestras etapas de nuestra vida se convertirán en una fortaleza si nosotros no la manejamos adecuadamente y se van a levantar contra el conocimiento de Dios. Aquí hay familias lindas para el Señor, pero a veces tienen miedo en caminar lo que Dios les ha querido que caminen. Aquí hay hombres sabios, inteligentes, pero a veces sus miedos no los dejan avanzar, porque saben que a qué le tienen miedo, a fracasar. En algún momento cuando Dios les entregó los talentos, les dijo que si llegasen a perder lo que tenían, ¿tendrían consecuencias? No. Se las entregó y les dijo, vayan, administren. Pero el que cogió su talento y lo escondió, dijo que tenía ¿qué? Miedo. Y se hizo una película que cuando viniera el Señor le iba a pedir cuentas por esos 2 talentos que le había dado y que iba a venir que quizás castigo, quizás, pero no. Y por eso le dijo, siervo ¿qué? Malo y negligente. Y una persona negligente es aquella que no cuida, que se descuida. Y cuando nosotros descuidamos el miedo nos va a ganar y se va a convertir en ¿qué? En pavor y en terror. Y eso no nos va a hacer caminar. Por eso hay gente de esa manera, con miedos que no caminan conforme al propósito del Señor. Y por eso están caminando en el error. Y es mucho que peor. Y están argumentados. ¿Sí? Hay miedos que convertidos en pavor y terror que no han sido sanados y Dios quiere sanar eso, que son del pasado y que para que se vean las cosas en el presente. ¿Cuántos quieren tener una familia bonita, linda, bella y hermosa? Entonces diga, tengo miedo, Señor, pero sé que estoy ¿con qué? Contigo. O sea, no hay que desconocer que sí tenemos miedo. Hay que conocerlo, pero ¿qué hay que hacer con ese miedo? Caminar ¿con quién? Con el Señor. Dios sabe que nosotros cometemos errores, ¿sí o no? Sí sabemos. Es más, conoce la medida de lo que nosotros somos. Dios conoce nuestra historia, Dios conoce nuestra mente y Dios conoce nuestro ¿qué? Nuestro potencial. Él nos creó. Él no sabe qué capacidades tenemos y qué debemos soltar. Ajá. Debemos soltar hoy de la mano de Dios para que Él traiga su dirección, su ayuda, su cuidado, su cobertura a nosotros. Ajá, muy bien, Noemí. Este hombre que entierra su talento fue rebelde, perverso, malo y negligente porque tenía una fortaleza mental y era que el miedo. Y ahí es cuando nosotros nos convertimos así, en malos, en perversos, en rebeldes, en negligentes, cuando nosotros dejamos que el miedo nos controle. Segunda de Timoteo 1:17.
Segunda de Timoteo 1:7. ¿Lo tenemos? Segunda de Timoteo 1:7. ¿Qué dice? Porque no nos ha dado espíritu de qué, sino de poder, de amor y de dominio. Ese es lo que tenemos cada uno de nosotros. Aunque el miedo sea natural y esté dentro de nosotros, dice que Dios no nos ha dado un espíritu para que eso nos controle, sino que al contrario nos ha dado un espíritu de poder, amor y de dominio ¿qué? Propio. ¿Tenemos miedo? Sí. ¿Qué debemos hacer? Orar. Porque el orar nos hace dar ¿qué? Dominio propio. Actuar como Dios quiere que nosotros ¿qué? Actuemos. Nos da confianza para creer. Nos da confianza para avanzar, nos da confianza para tomar, coger, administrar, hacer. ¿Usted cree que el primero que le dieron los 10 talentos no tenía miedo? Sí. El que tenía 5 también. Pero se recuerda la palabra, porque no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dice Nueva Traducción Viviente, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor ni de timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Y la Nueva Traducción Lenguaje Actual dice, porque el Espíritu de Dios no nos hace cobardes. Al contrario, nos da poder para amar a los demás y nos fortalece para que podamos vivir una buena vida cristiana. ¿Tenemos temor? Claro que sí. ¿Tenemos temor que nos engañen? Claro que sí. ¿Tenemos temor que nos abandonen? Claro que sí. ¿Tenemos temor que no nos salga un negocio? Claro que sí. ¿Tenemos un temor que no tengamos un empleo? Claro que sí. Pero eso no nos puede ¿qué? Dominar. Eso no se puede convertir en una fortaleza, porque Dios dice que nos ha dado un espíritu de poder, amor y ¿de qué? Y de dominio propio. Para vivir una buena vida. ¿Tenemos hijos y nos da temor con ellos? Sí. Pero la palabra dice que ellos serán enseñados ¿por quién? Por Jehová. ¿Lo creen? Amén. Y eso va quitando esos temores que a veces pueden pasar a pavor y a terror. Y debemos destruir. ¿Qué es difícil el matrimonio? Sí, pero dice que Dios nos ha dado ¿qué? Poder, amor y dominio ¿qué? Propio. Y me gusta como dice traducción lenguaje actual, porque el Espíritu de Dios no nos hace cobardes. Al contrario, nos da poder para amar a los demás. Nos da el poder para amar a los ¿qué? ¿Por qué? Porque los demás son los que a veces nos hacen crear en nosotros fortalezas ¿de qué? De miedo, de no confiar en ellos. Y yo les digo, está bien, no confía en ellos, confía en quién,
en Dios, que es el que le da el poder para amar ¿a quién? A los demás. No confía en ellos, confía en Dios, que es el que conoce nuestros corazones. Dios es bueno, ¿cuánto lo creen? Amén. Y caminemos en eso. Dice, para amar a los demás y nos fortalece para poder vivir una vida cristiana. Y nosotros decimos, ser cristianos no es fácil, pero es lo mejor que nos ha pasado en nuestra vida. Y tenemos el poder para hacerlo, pero a veces nos da miedo. Nos da miedo compartir la palabra, nos da miedo colocar y establecer los principios de Dios, por el rechazo, por el que me dirán. No, confíe en el Señor, quite esos miedos. ¿Cuánto lo creen? Amén. Dios conoce nuestros miedos, pero aún así Él espera que nosotros demos frutos. ¿Cuánto lo creen? Amén. Eso es lo que Dios espera. Conoce nuestros miedos, pero Él tiene fe que nosotros daremos fruto. Que no tengamos excusa. Dios conoce nuestros miedos, pero aún así Él espera que estemos dando nosotros frutos de arrepentimiento, frutos de fortaleza, frutos de multiplicación, ¿sí? Frutos de obediencia. En la parábola de los talentos, Dios o Jesús no aceptó un tuve miedo, sino lo vio como una negligencia, algo que Él no cuidó. Algo que le dio rienda suelta a su imaginación y que prefirió decir, no, yo mejor lo entierro, no sea que me lo roben, lo pierda, me lo gaste. En vez de decir, no, si Dios me entregó esto, es porque Él vio mi capacidad. Y quiero colocarlo al servicio para que cuando Él venga, lo encuentre ¿qué? Multiplicado o trabajando en él, porque es que llegó y le dijo, mire, usted si tenía miedo, ¿por qué no buscó a los banqueros? Le dijo, lo fuera colocado a interés y hubiera ganado, y cuando yo hubiera venido, hubiera encontrado mi talento y hubiera encontrado mis intereses. Pero se acuerda que hace 8 días les expliqué que a veces uno es autosuficiente y a veces uno no permite que otras personas que le ayuden. Yo no sé y pienso si cuando entregó los 10, los 5 y los 2 talentos, estaban los 3 reunidos. O llamó a uno por uno. Pero yo a veces digo, yo prefiero pegármele a alguien que sabe, que conoce, que me pueda enseñar y que me ayude a poder dar ¿qué? Resultados. Pero hay gente que tiene miedo hasta de confiar en otra persona. Yo vuelvo y le digo, tenga miedo, pero confía ¿en quién? En Dios. Dios le va a ayudar. ¿Cuánto lo creen? Amén. Porque la negligencia es la falta de cuidado. Y el cuidado es poder pensar, bueno, ahora tengo esto. Dios me ha dado talento para la música, Dios me ha dado talento para las finanzas, Dios me ha dado talento para poder hablar con alguien, Dios me ha dado talento. ¿Qué más talento podemos tener? Ayúdenme, por favor. De hablar. ¿Qué más? De orar. Hay gente que no habla, pero ¿qué? Ora. ¿Qué más? De servicio. De ayudar al otro, ¿sí? Pero a veces nosotros nos quedamos callados porque por miedo, por el temor que hay en nosotros, porque a veces tenemos vergüenza. Y eso no nos ha dado Dios. Dice que Él nos ha dado ¿qué? Espíritu de ¿qué? De poder, de amor y de ¿qué más? Y de dominio propio.
Vayamos a Deuteronomio 31. Yo de lo que he leído la Biblia, el hombre que más le dijeron que no tuviera miedo fue a Josué. Se lo dijeron desde Deuteronomio, o sea, antes de haberlo llamado, después de que lo están llamando y después de que le fueron asignados su trabajo a Josué. Y aquí está Dios diciéndole lo siguiente, versículo 8. Ay, yo lo busco también. ¿Todos lo tenemos? 31:8, Deuteronomio. Y dice así: y Jehová va adelante. A ver, más fuerte. Y Jehová va adelante. Él estará ¿qué? No te qué, ni te desamparará. ¿Y qué le dice? Ni te intimides. ¿Lo podemos volver a leer? Y Jehová va delante de quién. Él estará con quién. No te dejará, ni te desamparará. No temas, ni te intimides. Ni te intimides. Ese Dios es el que camina con quién. Con nosotros. ¿Ustedes lo creen? Amén. Entonces, ¿por qué no vivir en la perfecta voluntad de Dios? ¿Por qué no asumimos lo que Dios nos ha colocado en nuestras vidas? Hombres, mujeres, jóvenes, niños, ¿sí? Matrimonios. Es porque a veces nosotros tenemos ¿qué? Miedo. Pero Dios está ¿con quién? Con nosotros. Dice en Nueva Traducción Viviente, dice, no tema ni te desalientes, porque el propio Señor irá delante de ti. Él estará ¿con quién? Contigo. No te fallará ni te abandonará. No te fallará ni te abandonará. ¿Tenemos miedos? Sí. Pero Dios está ¿con quién? Con nosotros. Dios está con nosotros. El lenguaje actual dice, Dios mismo será tu guía. ¿Qué se imaginan eso? Dios mismo será tu guía. ¿Qué se imaginan? Utilicemos la imaginación cuando dice eso. Luis, dígame, ¿qué se imagina cuando dice Dios será tu guía? Pues como que va a tener como el seguimiento, como él va adelante de todo lo que nosotros jugar, siempre va adelante y va en nuestra caminación de las cosas. Amén. Así sería. Cuando nosotros vamos a un lugar desconocido, pues uno no sabe qué hacer. Pero cuando va con alguien que conoce, ¿usted cómo va? Seguro y confiado. Entonces, Luis, no tenga miedo de nada, porque Dios va a ser su ¿qué? Su guía. Ros, ¿qué entiendes cuando escucha esa expresión? Dios será tu guía. Dios será mi guía, y porque como dice usted, todos tenemos miedo, pero como Él es quien va delante de nosotros, no debemos de temer nada, porque el Señor todo es posible. Sí. ¿Qué pasa cuando un niño tiene mucho miedo?
¿Cómo, Janiel? Busca al papá. ¿Y qué hace? Que el niño lo que estira las manos para que lo que lo alce, lo proteja, lo tengan en sus manos. Yo me imagino eso. ¿Sí? Por eso el Señor es nuestro pastor. Amén. Dice que nada nos faltará. Entonces, ¿tenemos miedo? Claro que sí. Pero Él está ¿con quién? Con nosotros. ¿Cuánto lo creen? ¿Sí? Dice, y te ayudará en todo. ¿Qué entienden con esa palabra? Dice que nos ayudará en todo. Diga, en todo nos ayudará. En todo. Para todo lo que necesitemos siempre. Y no nos desamparará, sino nos guiará por el camino que trazará para nosotros estaremos seguros. Amén. ¿Ustedes creen eso? Amén. ¿Tenemos miedo? Sí, pero Él dice que Él estará ¿con quién? Con nosotros. ¿Y nos qué? Nos ayudará. ¿Sí? No es solamente estar, porque hay gente que está, pero no ayuda ¿a qué? A nada. ¿Sí? Dios dice que va a estar, y no solamente va a estar con nosotros, sino que Él dice que nos va ¿a qué? A ayudar. Dice, Él jamás te abandonará. ¿Eso da confianza o no da confianza? ¿En medio de qué? De los miedos. Él echa fuera el miedo y la cobardía. Me encanta como dice esa traducción. Él echará afuera el miedo y la qué? Y la cobardía. ¿Por qué? ¿Por qué echará eso, Ketty? ¿Por qué echará afuera el miedo y la cobardía? Porque Él está conmigo. A veces nosotros tenemos demasiados miedos. Y sé que aquí hay iglesia con miedos. Y están fortalecidos, están por encima, no nos dejan ver a Dios en su plenitud, en lo que Él quiere para nosotros. Pero Él dice que va a echar afuera ¿qué? El temor y la ¿qué? Y la cobardía. ¿Cuánto lo creen? Amén. Él está con nosotros. Él quiere darle un cambio a lo que Él realmente ve en nosotros. Y poder caminar conforme a sus promesas. Juan capítulo 16. Juan capítulo 16 o San Juan capítulo 16. El último versículo de ese capítulo. $33, muy bien. Juan capítulo 16, versículo 33. Y dice así, estas cosas he hablado, para que en mí tengan ¿qué? Paz. ¿Para que tengamos qué? Paz. ¿Qué produce el miedo? Intranquilidad, inseguridad, una mala sensación, se nos dispara el sistema nervioso central, nuestro corazón empieza a palpitar mucho más, la respiración es mucho más rápida, ¿sí? A veces uno siente que se va a desmayar de que del mismo que miedo, pero dice el Señor, estas cosas le ha hablado para que tengan ¿qué? Paz, para que su corazón se desacelere, para que su respiración se controle, ¿sí? Para que su sistema nervioso se calme, para que la ira que pueda producir un miedo esté lista a responder de la mejor manera y no de la peor manera. Dios dice, he hablado de estas cosas para que ustedes tengan ¿qué?
paz. ¿Y qué es paz? Tranquilidad. Todo el mundo busca la paz. Pero el único que puede dar la paz es ¿quién? Dios. En el mundo, ¿qué pasa en el mundo? Tendremos ¿qué? Aflicciones. Y esas aflicciones nos van a producir ¿qué? Miedos, pavor, terror. ¿Sí? Pero Él nos va a traer paz. Y dice, pero confiad, yo he vencido ¿a qué? Al mundo. ¿Tenemos miedo? Sí. Pero Dios está ¿con quién? Con nosotros. Y va a traer ¿qué? Paz. Eso es lo que necesitamos para derribar ese miedo cuando se convierte en ¿qué? En una fortaleza y no nos deja avanzar. Nosotros tenemos que salir hoy de aquí diciendo, sí, tengo miedo a esto, a esto, a esto, pero hoy Dios me ha dado la respuesta y es que voy a tener que paz, que Él va a caminar conmigo, que Él no me abandonará, que siempre estará conmigo y que Él echa todo miedo y toda ¿qué? Cobardía. ¿Cuánto lo creen? Amén. Eso es. ¿Hay miedos aquí? ¿Sí o no? Sí. ¿Hay miedos económicos aquí? ¿Sí o no? Sí. Pero Dios va a sustentarlos. No los abandonará. ¿Sí? ¿Aquí hay miedos de rechazos? Sí los hay. Pero Dios está ¿para qué? Para darnos lo que a nosotros nos hace ¿qué? Falta. Derrumbemos esas fortalezas, derrumbemos eso, porque realmente lo que Dios quiere es que usted viva una vida ¿qué? En victoria. Y por eso dice que nuestras armas no son ¿qué? No son, porque si nosotros vivimos en la carne, vivimos en el miedo, en el temor, en el terror, en el pavor. Por eso dice que nuestras armas no son carnales, sino poderosas ¿en quién? En Dios. Porque Dios es mi fortaleza, porque Dios es mi escudo, porque Dios es mi amparo, porque Dios es ¿qué más? Mi refugio, ¿qué más? Mi pastor, ¿qué más? Mi fortaleza, mi ayuda. ¿Qué más puede ser Dios para ustedes? El amor. Claro. Quizás hay gente que nos rechaza, pero Dios nunca nos va a rechazar. Y tenemos confianza en Él, que si nosotros nos acercamos, Él está ¿para quién? Para nosotros. Entonces nunca digamos, Dios no me escucha, sino al contrario, Dios siempre está ¿con quién? Conmigo. Y por allá dice, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Quién contra nosotros? Amén. Josué le decía, no temas ni qué, ni desmayes. Siempre estaré contigo. Y dice, no apartes este libro de qué, de tu boca, sino medita en él de día y de qué, de noche, porque este libro le quita qué, los miedos. Dios está con nosotros desde principio hasta fin. ¿Lo creen? Pónganse de pie. Y hoy agradezcanle al Señor por decir que está con nosotros. Venga, pongan su familia, pongan su cónyuge, pongan sus hijos, pongan sus hermanos, sus papás. Diga, Señor, he tenido temor, pero yo sé que tú me ayudarás. ¿Cuánto lo creen? Quiero que oren, iglesia. No se queden callados, por favor. Padre amado, yo te doy infinitas gracias, Señor.
Y quizás yo vengo de un pasado, Padre amado, todo roto, todo quebrantado, todo que no se ve absolutamente nada, Señor. Pero hoy tú me estás diciendo que no me has abandonado y que no me dejarás y que echarás todo temor fuera, toda cobardía fuera de mí y que no me has dado espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio, Señor. Hoy tengo miedos. Tengo miedo de lo que pueda pasar mañana, Señor, pero sé que mañana tú estarás conmigo y me levantarás, pues tu palabra dice que aderezas mesa delante de mis angustiadores. Y hoy le digo, Señor, tengo miedo, pero contigo me siento seguro. Tengo miedo, Señor, oh Dios, pero contigo sé que soy más que vencedor, Señor. Hoy sé que tengo miedo, Señor, pero no pasará mucho más allá porque tú me has dado palabra para controlar. Y hoy declaro en el nombre de Jesús que todo argumento, Señor, toda fortaleza que se ha levantado sobre el miedo se quitará. Tú le dijiste a Moisés, yo he hecho la boca, ¿no te daré el poder de hablar? Y hoy oro, Señor, oh Dios, por los hombres de este lugar. Y te pido, Señor, fortalécelos, levántalos, quita sus miedos, Señor. Quítale los miedos a ser los hombres de este tiempo, los hombres de Dios, los hombres que realmente administran y caminan conforme al propósito de tu palabra, Señor. Hoy yo quiero orar por cada uno de esos hombres que se levantan a administrar su casa, su familia, Señor. Y hoy bendigo a los hombres de este lugar, Padre amado, que sean fortificados, que sean, Padre amado, inspirados, que sean llenos de sabiduría, de inteligencia, que ellos puedan tener el control que tú les has dado sobre los talentos que has colocado en sus manos, Señor. Y oro por las mujeres de este lugar y cada uno de sus miedos, Señor. Hoy te pido, Padre amado, dale la capacidad de poder entender que cada miedo hay que trabajarlo, que cada miedo hay que enfrentarlo, que todo miedo hay que superarlo, Señor, cada momento y en cada instante, Señor. Que no es pecado tener miedo, pero sí es pecado cuando nosotros nos detenemos, porque es lo que nos hace desobedientes, es que es lo que nos hace malvados, es lo que nos hace, Señor, oh Dios, negligentes en nuestra vida cristiana, Señor. Padre amado, tengo miedo de las críticas que puedan venir de otros, pero hoy sé, Señor, que tú caminas conmigo y que me renueva mi mente y mis pensamientos. Hoy tengo miedo, Señor, oh Dios, que puedan robarme, pero tu palabra dice que tú reprendes al devorador, tú reprendes, Señor, oh Dios, a aquel que quita, y mi vida está segura. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.